y aplicar la memoria histórica, que hay muchas plazas y calles con nombres de Dolores Ibarruri, de Carrillo, de Largo Caballero y de muchos sanguinarios de la izquierda, pero por toda España. Y nunca el PP ha sacado una moción ni una iniciativa por quitar esos nombres, y son parte de la historia. Vamos a ver. Pío, y nos está escuchando ya Eduardo Maestre, es verdad, portavoz de Resistencia Ciudadana en Andalucía. En Dolores Ibarruri era golpista. La pasionaria. En ningún país democrático los políticos se dedican a determinar por ley lo que es el pasado histórico. Eso pasa en Cuba, pasa en Corea del Norte y sitios así. En Alemania también lo hicieron. Un Hitler de un turista le cuesta un arresto en Alemania. Un graciosete que levanta el brazo así delante del Bundestag, lo coge la policía alemana y le dice, le va a caer usted, no le pasa nada. Y le va a caer usted un paquete. No, yo lo que te digo es que ya está bien. Ya está bien con escandalizarse cuando un tío saca la bandera republicana o quema una bandera española, uno de Esquerra, y no darle el valor que tiene a cuando un tipo de un descerebrado de nuevas generaciones se hace el gracioso delante de una cámara. Tiene el mismo valor. No, atiende. Hay que meter Alemania, en primer lugar, no es el país con más tradición democrática de Europa. Tiene un problema muy grave con el nazismo. Aquí el problema sería más bien con el comunismo. Entonces, con el comunismo, sí. Lo que llaman fachas y tal no representan ningún peligro. Los comunistas sí, lo siguen representando. Pero vamos al hecho. Solo en los países, por otra parte, en Alemania hay ciertas prohibiciones históricas, pero no la ley de memoria histórica. La ley es propia de un país totalitario. En segundo lugar, esa ley la han hecho unos políticos corruptos, extremadamente corruptos, lo estamos viendo a cada paso. Son unos políticos corruptos y falsarios, están falseando totalmente la historia. Su tesis es que en el año 36... No sé. ¿De los alemanes o de los españoles? No, de los españoles, los españoles. Su tesis, porque por poner un ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, que tienen una tradición democrática mayor que Alemania, no está prohibido nada de eso. Se puede porque no han tenido dictaduras. Se puede investigar el Holocausto. No han tenido dictaduras como nosotros en Alemania. No, se puede investigar el Holocausto, etc. Bueno, la tesis de estos es que el Frente Popular era democrático. El Frente Popular se componía de stalinistas, de marxistas radicales, que eran más radicales todavía del PSOE, de golpistas como Azaña, por ejemplo, etcétera, ¿no? De racistas como el PNV, de anarquistas, etcétera. Llamar a estos demócratas es como llamar a Hitler projudío, más o menos. Si la CEDA competía con delincuentes, ¿por qué se presentó a las elecciones? ¿Cómo qué? Si la CEDA concurrió a las elecciones en el 36 con este ataque... No vayamos tan lejos, que hemos pasado de la fotografía a la CEDA. Te lo explico. Pero si lo acabo de sacar, te lo explico. Aquella gente que era parecida a los nazis en definitiva, es decir, utilizaban los medios legales para subir al poder, la CEDA tenía que competir. Pero aquellas elecciones fueron fraudulentas. Pero Pío, vamos a la propia ley. Bien, la ley. La ley es una ley hecha por unos políticos corruptos y de mentalidad totalitaria para imponer a los españoles una versión de la historia a la que no tienen el menor derecho. Una historia, además, completamente falsificada. Este es el problema, uno de los problemas que tenemos en España, que hemos estado hablando de la corrupción, pues esto es otra forma de corrupción. Y si tuviera usted que señalar la principal falsedad que se intenta ocultar con esta ley, ¿cuál sería? La gran mentira que se está contando a los españoles, don Pío. Sí, la gran mentira... Me vais a perdonar, pero yo lo que tengo es toda la sensación de que el único argumento que se les ocurre para dar de morder a determinada gente es sacarse esta tontería en medio de que es posible que el señor Griñán acabe imputado. No, pero además... Una cortina de humo, ¿de qué me suena? Una cortina de humo, no. Un pedazo de tubo soltando una tormenta como la copa de un pino. Es que es increíble. Yo no sé a qué te sonará. Pero nos creemos que es normal que teniendo ya la ley de memoria histórica vaya un organismo que está arruinado y saque una ley de memoria democrática. Claro, no podía poner ley de memoria histórica y dos. Claro, porque iba a quedar un poco cántico el tema. Es que esas dos leyes hay que derogarlas porque son antidemocráticas. Pero te voy a poner un ejemplo. Están hechas en el Parlamento español, que es lo más democrático que tenemos. Mira, también el nazismo se hizo en el Parlamento. Dejémonos de historietas. Ay, por favor, si es lo mismo. Es lo mismo. Reabren una división ya. Mira, la mentira, ya te expliqué antes, es, por ejemplo, decir que el Frente Popular era democrático. Pero hay un hecho, entre muchos que se pueden citar, y es el caso Zarrías. Zarrías, que creo que está metido en el ERE. Bueno, su abuelo fue fusilado. Fue fusilado porque, según esto es la leyenda, porque era un hombre popular, trabajador, que fue alcalde. Bueno, este buen hombre popular, trabajador, que fue alcalde, pues asesinó a bastante gente en su pueblo. Hizo asesinar incluso, como su hija tenía un novio facha y le iba a causar grandes problemas,
pues sustituyó al novio facha por otro tío que lo hizo fusilar también. Este es el tipo de demócratas que hemos tenido y que en gran parte seguimos teniendo. Ahora no hay esa violencia, pero hay una corrupción terrible. ¿No pretende usted exhibir la tesis de que cuando se fusilaba con razón, ¿no? Porque, por ejemplo, a mi abuelo, Javier Pradera, que era hijo de don Víctor Pradera, lo fusilaron. Pero ya no, eso es otro tema. No es el mismo que... Ese es otro tema. ¿Es el mismo? Usted ha dicho que estaba bien fusilado. Nos está escuchando Eduardo Maestre, portavoz Resistencia Ciudadana. Muy buenas noches, don Eduardo. Hola, buenas noches, señor Cuesta y el resto de contertulios. Bloguero por excelencia. ¿Usted qué se dedica a mirar a ver cómo se gasta el dinero, entre otras cosas, de la Junta de Andalucía, cuando ve que lo único que se les ocurre en medio de la situación que hay allí de paro, de descontrol económico, es sacar una ley de memoria histórica 2, a la que llaman democrática, que dicen que van a crear un instituto de la memoria democrática de Andalucía, que van a crear un banco de ADN, que van a crear un mecanismo de asignación de sanciones, etcétera? ¿Usted qué sensación le da todo esto? Pues mire usted, señor Cuesta, yo como andaluz estupefacto ante la cantidad de la maravillosa imaginación que tienen nuestros gobernantes, pues ya casi no me pasmo por nada. Pero yo le quiero decir una cosa que creo que ejemplificará contundentemente lo que yo creo que la mayoría aún de los andaluces piensa. Yo tengo frente a mi casa en Mairena de Jarafe Sevillano un ambulatorio cuya obra duró 2 años y me tragué yo. Y está cerrado, nuevo, sin dotación, porque no hay dinero. No hay dinero para un ambulatorio que se gastaron millones de euros en construirlo y no está dotado. No hay dinero para los laboratorios. Los pocos egresados de la Facultad de Ciencia de Investigación en Andalucía se tienen que ir. Tengo amigos e incluso familiares que se han ido fuera de Andalucía y fuera de España porque no hay dotación para laboratorios. Entonces, ante esta situación, etcétera, etcétera, los 50 y tantos mil niños en el umbral de la pobreza, etcétera, etcétera, la pregunta que ya nos hacemos es ¿quién está gobernando aquí? O sea, ¿qué cabeza, qué especie de doctor Mengele sociopolítico está haciendo este estrago continuo en Andalucía? ¿Por qué nos tenemos que tragar esto? Es que es increíble. Mire usted, señor Cuesta, yo me he estado repasando un poco el borrador de la Ley de Memoria Democrática y es asombroso porque no es ya el gasto bestial que tiene que suponer un equipo de asesores, juristas, antropólogos, expertos en biología molecular. Bueno, esto cuesta un dineral, un banco de ADN para las víctimas, sino que además van a buscar las víctimas del franquismo fuera de España también. Y mire usted, yo creo que efectivamente los símbolos, las simbologías franquistas y de las dictaduras, esto quiero que quede claro, a mí me parece que ya deberían haber desaparecido de la faz, no ya de Andalucía, sino de España. Pero una cosa es eso y otra es poner un instituto de la memoria democrática y además, fíjese lo que le voy a decir, está previsto que entre en el currículo de los niños andaluces. Es decir, los niños andaluces en primaria y en bachillerato estarán obligados a saber de esto y los profesores tendrán que hacer formación permanente para poder explicárselo. Es decir, de aquí al chándal venezolano, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues básicamente que no va a haber dinero para pagarlo. Yo creo que va a ser lo único que no va a haber. Pero usted, claro, cuando le oye a la Junta de Andalucía decir que no pasa nada, que lo paga directamente la Junta, claro, ¿lo paga la Junta no pidiendo rescate a toda España o qué? Es que claro, es que... No, dicen ellos, en la Ley de Memoria esta democrática, dicen que el Estado está obligado a pagar todos los gastos derivados de esto. ¡Hala! O sea, van a ser cientos de millones de euros en un montón de gente, colocarán a otros 5.000 estómagos agradecidos y nos pondrán a todos a buscar. Fíjese usted, mira, Zapatero, que en mi opinión, recuperó y que está civilismo. Con la historia de su abuelo, etcétera, pues bueno, pues a partir de Zapatero, en mi opinión, se empezó a hablar mucho más que antes de todo esto. Entonces se han despertado rencores antiquísimos, algunos de ellos un poco borrosos, diría yo, otros sangrantes, efectivamente, y yo en cierto modo comprendo que haya gente que quiera enterrar los restos de sus muertos, ¿no? Pero de ahí a llevarlo a un proyecto de ley, como decía uno de los contertulios, de ahí a hacer una ley y de prohibir esto, prohibir lo otro. Mire usted, las prohibiciones, en principio, si vienen desde una institución estatal o autonómica, como es el caso de Andalucía, en principio
son, como dicen los norteamericanos, fishy, sospechosas. Eduardo, pero usted ha dicho una cosa que me parece muy preocupante, porque yo la verdad que no recuerdo el texto de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, pero por lo que están argumentando ellos, al hacer acciones derivadas de esa ley, aunque sea con una ley autonómica, tendríamos que pagarlo todos los españoles directamente, sin tapujos. Sí, bueno, dentro del borrador dice que el Estado está obligado a devolver este dinero, pero no solo a Andalucía, sino a todas aquellas comunidades autónomas que decidan emprender una cruzada de este calibre. O sea, que nos van a pasar la factura, y tan alegremente. Sí, es una forma de culpar al Estado. Fíjese usted la paradoja, ¿no? Es una forma de culpar al Estado y hacerlo pagar de alguna manera los crímenes o los asesinatos, los fusilamientos, todo el espanto que hubo en la Guerra Civil y en el franquismo después, que cometieron gente que ya ha muerto hace 30, 40 años, 50 años. Entonces, ¿el Estado quién es? ¿Qué es el Estado, no? Para la Junta de Andalucía. ¿Quién es, don Eduardo? El Estado somos usted y yo, la gente que nos está viendo, lo que vamos a pagar, somos el Estado. Pues claro. El Estado de malnutrición. Carlos. Claro, igual que los secesionistas catalanes quieren, pues en fin, que les paguen la borrachera, digamos, en Andalucía también. Es que no puede ser. Esto yo creo que debería haber algún género de control. Ojo. Yo quiero que quede claro, y lo he dicho antes y lo repito ahora, me parece bien que se resarza de alguna manera las barbaridades cometidas en la guerra civil por ambos bandos, y sobre todo desde el punto de vista de los demócratas por el bando que asaltó el poder. Pero ojo, lo que no se puede hacer es sacarlo de un dinero que no existe, sobre todo cuando hay ambulatorios cerrados, el mayor índice de paro de Europa, el peor índice académico de España en el informe PISA, y es que estamos todos que no nos llega la camisa al cuerpo, y es que este es el precio que tenemos que pagar, me temo, por seguir viviendo en Andalucía. Señores, nos están comiendo el terreno los bolivarianos, lo digo claramente, es terrible, ¿eh? Y esto, la culpa de esto la tienen los votantes que siguen votando al Partido Socialista sabiendo lo que hay en el juzgado de instrucción número 6 y lo que va a seguir habiendo. Es que van a votar a delincuentes probados. No puede ser. Nosotros el día 7, quiero decirlo, señor Cuesta, vamos a ir al Parlamento andaluz a darle la bienvenida a la nueva presidente del gobierno andaluz, la señora Susana Díaz, como se merece. Porque ya está bien de que nos cambien los presidentes a mitad de legislatura. Ocurrió con Chávez, ocurrió con Green y ahora va a ocurrir con la señora Díaz. Pues don Eduardo, pues muchísimas de presencia para que se entere la gente. Muchísimas gracias por esos comentarios. Si son parte de la historia. Vamos a ver. Pío, y nos está escuchando ya Eduardo Maestre, es verdad. portavoz de Resistencia Ciudadana en Andalucía. En ningún país democrático, la pasionaria. En ningún país democrático los políticos se dedican a determinar por ley. Una bandera española, uno de Esquerra, y no darle el valor que tiene delito, a cuando un tipo un descerebrado de nuevas generaciones se hace el gracioso delante de una cámara. Tiene el mismo valor. No, atiende. Hay que meter Alemania, en primer lugar, no es el país con más tradición, lo que es el pasado histórico. Eso pasa en Cuba, pasa en Corea del Norte y sitios así. En Alemania también lo hicieron. Un Hitler de un turista le cuesta un arresto en Alemania. Sí, un graciosete que levanta el brazo así delante del Bundestag, lo coge la policía alemana y le dice, le va a caer usted no le pasa nada. Y le va a caer usted un paquete. No, yo lo que te digo es que ya está bien. Ya está bien con escandalizarse cuando un tío saca la bandera republicana. Y aplicar la memoria histórica, que hay muchas plazas y calles con nombres de Dolores Ibarruri, de Carrillo, de Largo Caballero y de muchos sanguinarios de la izquierda, pero por toda España. Y nunca el PP ha sacado una moción ni una iniciativa por quitar esos nombres.